En una ciudad dividida, bajo un imperio incierto, un hombre caminaba entre ruinas sagradas, no tenía ejército, no escribía leyes, no fundaba imperios, y sin embargo, algo en su paso dejaba marca. Se llamaba Cirilo, y fue obispo en Jerusalén cuando serlo implicaba tanto sostener la fe como sobrevivir a ella. Esta no es una historia de grandes conquistas, ni de santos sin grietas. Es la historia de un alma que resistió, de una voz que se negó al odio, de un cuerpo exiliado 3 veces que nunca abandonó su lugar interior. Cirilo vivió entre emperadores que discutían sobre dioses y teólogos que disputaban sobre palabras. Mientras otros gritaban para tener razón, él eligió enseñar a los que no sabían hablar. Mientras se quemaban concilios, él escribía catequesis a la luz de la Pascua. ¿Qué significa creer cuando la fe divide más que une? ¿Qué significa enseñar cuando cada palabra puede convertirse en acusación? ¿Qué significa permanecer cuando todo empuja a huir? Este episodio no busca retratar una estatua. Quiere escuchar una voz antigua, sí, pero que hoy, más que nunca, tiene algo que decirnos. Porque Cirilo no fue un sobreviviente, fue un sembrador. Y lo que sembró aún florece. Entra en Jerusalén, no como turista, sino como testigo, porque en medio de la piedra y del fuego, hay una historia que todavía arde. Capítulo 1. Tierra dividida. A mediados del siglo IV, Jerusalén seguía en pie, pero no entera, ni sus muros, ni sus nombres, ni su fe lo estaban. Los romanos aún estaban allí, no los emperadores, claro, esos se movían entre Constantinopla, Tréveris y Milán. Los que seguían allí eran sus manos, soldados, recaudadores y arquitectos imperiales que mandaban levantar basílicas sobre ruinas y reorganizar barrios donde antes solo hubo rezos. La ciudad ya no era capital de nada, pero seguía siendo obsesión de muchos. Constantino había muerto hacía poco. Su sombra, sin embargo, aún cruzaba las calles de Jerusalén como si fuera un nuevo tipo de nube. No se hablaba de César, se hablaba del concilio. No se discutía sobre impuestos, sino sobre naturalezas divinas. ¿Era Cristo igual al Padre o solo semejante? ¿Qué significaba esa palabra nueva, homoousios, que los griegos pronunciaban con desconfianza? El pueblo común, como casi siempre, vivía entre la confusión y la costumbre. Pero en los templos, en las casas episcopales y en los pergaminos que cruzaban desiertos y mares, la división era absoluta. La doctrina ya no era una llama compartida, sino brasas separadas que no sabían si volverían a reunirse. En Jerusalén, eso se notaba en los saludos, en cómo alguien podía citar un salmo y recibir una mirada tensa, en cómo incluso dentro de la misma misa, algunos no decían el mismo credo, y sin embargo todos se arrodillaban. La ciudad tenía un obispo. Su nombre era Macario. Era un hombre de mirada dura y palabra breve. Se decía que había acompañado a Helena, la madre del emperador, cuando ella visitó Tierra Santa, que juntos habían hallado reliquias, trazado líneas sagradas y colocado cimientos para lo que vendría. Pero la paz en aquella región del mundo duraba poco. Al norte, en Cesarea, el obispo Acasio, formado en la escuela arriana y protegido del poder imperial, tejía alianzas con los hombres fuertes del momento. Ambicioso, elocuente y acostumbrado a los pasillos del palacio más que al polvo de los caminos, movía fichas con un ojo en la teología y otro en la política. En Jerusalén, el anciano obispo Macario resistía, defensor del credo de Nicea, no tenía espías, pero tenía memoria. Entre ambos no había diálogo, sino desconfianza. Y esa tensión no se dirimía con debates, sino con destierros, con acusaciones y con cartas que cruzaban el imperio como espadas sin filo. Y en medio de todo, la gente vivía, a veces con fe, a veces con miedo, a veces con las dos cosas a la vez. En una de esas casas de tejado bajo y muros gastados, nació Cirilo.
No sabemos el año exacto, no hay retratos, ni diarios, ni anécdotas escritas por su propia mano. Todo lo que sabemos de su infancia está escondido entre líneas, como si incluso la historia se hubiera comprometido a guardar su misterio. Los historiadores dicen que probablemente nació entre el año 313 y el 320, tal vez en una familia cristiana ya consolidada, lo cual no era poco en una ciudad donde el cristianismo aún buscaba suelo firme. Jerusalén, a pesar de su santidad, no era refugio de ortodoxia, sino campo de batalla teológica. Pero para un niño, todo eso era paisaje. Cirilo creció entre columnas rotas y ecos de promesas. Las calles todavía guardaban polvo de antiguas destrucciones, la del año 70, la del 135 y las que vinieron después sin nombres oficiales. La ciudad tenía memoria de ruina, y los niños como él aprendían a jugar sin pisar los fragmentos más filosos. Su familia se presume humilde, tal vez dedicada al trabajo artesanal o al servicio litúrgico. Le ofreció lo que podía: silencio, pan y enseñanza. A veces, una madre puede ser más teóloga que un concilio entero. A veces, un padre que sabe cuándo callar y cuándo hablar educa más que un obispo. No se formó entre bibliotecas, sino entre gestos. Observaba, Cirilo observaba continuamente. Cuando los mayores hablaban de la cruz, él miraba los gestos de sus manos. Cuando alguien lloraba en misa, no preguntaba por qué, escuchaba cómo lo hacían. Esa sensibilidad no se aprende, se nace con ella o no se tiene. Cirilo la tenía. En los primeros años de su educación, fue confiado a presbíteros que enseñaban la escritura con cuidado, no con miedo, sino con una especie de pudor, como quien toca algo vivo que aún podría arder. Le enseñaron los salmos, las parábolas y las genealogías. Pero lo que a él le tocaba no eran las reglas, sino los gestos, cómo Jesús se detenía al ver a un ciego, cómo Pedro lloraba en la madrugada o cómo Pablo escribía desde la cárcel. Eso quedaba, eso volvía por las noches. No se destacaba por hablar, no buscaba atención, pero su presencia era notoria, como una lámpara encendida en una esquina. No deslumbraba, pero no pasaba desapercibida. Era, aún sin saberlo, un niño dispuesto a escuchar, y eso en su tiempo era más raro que elocuente, porque todos discutían, todos tenían algo que decir, pero pocos sabían escuchar. Así pasaron sus primeros años, entre ruinas que no se caían del todo, liturgias sin acordes definidos, y una ciudad que, aunque sagrada, parecía más bien una herida que no terminaba de cerrar. En Jerusalén las piedras hablaban, no en sentido metafórico, hablaban de verdad. Bastaba pisar los alrededores del monte del templo para sentir el peso de lo que ya no estaba. El templo destruido no era solo una ausencia, era una advertencia constante. Y Cirilo, aunque era un niño, lo comprendía sin palabras. El judaísmo seguía vivo, aunque vigilado. Sus fiestas reducidas, sus ritos limitados. A veces invisibles, pero estaban. Nunca dejaron de estar. En los barrios más antiguos se rezaba aún en hebreo. Se discutía sobre la Torá, y se recordaba en voz baja la caída del templo como quien recuerda un luto que no termina. Cirilo pasaba por esas calles con respeto. No con temor, sino con una especie de atención humilde. Sabía que la fe de su pueblo cristiano venía de ahí, de ese suelo, de esos textos. Lo cristiano no era una religión nueva, sino una rama injertada. Así lo percibía, y aunque no tenía lenguaje para decirlo, ya intuía que la raíz era más importante que la flor. En casa se hablaba de los primeros mártires, no de Pedro o de Pablo, lejanos y romanos, sino de los de allí, de los que habían muerto bajo Adriano, de los que resistieron en Betar, de los que fueron asesinados sin gloria pública.
Se hablaba de aquellos que habían confesado la fe con gestos, no con tratados. Y Cirilo, al escuchar esos relatos, no los imaginaba como héroes, los sentía como vecinos cercanos, como si sus pasos aún resonaran en las calles de Jerusalén. Una anciana vecina de su madre, quizás solía repetir que los verdaderos testigos no dejaban palabras, sino huellas. Y eso le quedó. Años después, lo diría en sus catequesis. La fe verdadera no grita, ni se impone, se transmite como el pan, por manos limpias, de uno a otro. En las tardes de viento, el niño se sentaba cerca de las columnas derruidas del Cardo, escuchaba los sonidos de la ciudad, cantos, rezos y discusiones teológicas. Pero también algo más sutil, la espera. Porque Jerusalén, a pesar de todo, era una ciudad que seguía esperando. Esperando al Mesías, esperando al reino, esperando a la reconciliación. Y Cirilo, sin saberlo, crecía dentro de esa espera como se crece dentro del vientre, sin entender aún, pero sintiendo. No hubo un día específico, no hubo una voz desde el cielo, ni una crisis reveladora. La fe de Cirilo no llegó como tormenta, llegó como niebla. Lenta, persistente, silenciosa. El catecumenado no era un trámite, era una frontera. Entrar en él era declarar, sin decirlo, que uno quería dejarse transformar, que aceptaba caminar sin ver del todo. En la iglesia del siglo IV, ser catecúmeno no era solo prepararse para un rito, era empezar una vida nueva. Durante semanas, a veces meses, los que se presentaban como aspirantes a la fe eran instruidos en lo esencial: las escrituras, la oración, el símbolo y la cruz. Se les enseñaba el camino, se les llamaba por su nombre, pero no se les bautizaba aún. Porque la conversión era lenta, como el alfarero que amasa y hornea el barro con paciencia. Para Cirilo, fue una decisión sin espectáculo. Tal vez solo fue un gesto, una conversación con un presbítero y un asentimiento leve de su cabeza. Se convirtió en catecúmeno. Eso significaba silencio, escucha y espera. Significaba que ahora escucharía más profundamente, se formaría en la doctrina y prepararía su corazón para algo que no era suyo aún, pero que lo llamaba. Los catecúmenos se sentaban en una zona aparte durante la liturgia. No podían participar plenamente, se les permitía oír, no recibir. Cuando llegaba el momento de la Eucaristía, eran invitados a retirarse, no por exclusión, sino por respeto. Porque aquello era sagrado, y la espera formaba parte del misterio. Y sin embargo, algunos de ellos vivían la misa con más fervor que los ya bautizados. Cirilo era de esos. Durante los oficios, observaba todo, cada palabra, cada pausa o cada movimiento del celebrante le parecía cargado de algo que aún no entendía, pero que lo conmovía. El incienso, el canto pausado de los salmos, el crujido del pan, todo tenía un peso que no se podía explicar. Los otros niños hablaban de futuros, algunos serían comerciantes, soldados o peregrinos. Él no hablaba, solo se quedaba, día tras día, en la misma piedra junto al atrio, como si el silencio fuera su modo de avanzar. En una ocasión, un sacerdote anciano lo miró y le dijo: «Tú no haces preguntas». Cirilo respondió: «Las tengo, pero aún no sé si quiero respuestas o solo compañía». Años después, ese sacerdote recordaría esa frase como una profecía. La ciudad seguía dividida, los concilios iban y venían, las herejías se multiplicaban como las ramas de un olivo salvaje, pero él seguía sentado en la piedra, con la túnica de catecúmeno, mirando hacia el altar como quien mira no lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Y en su corazón, sin grandes palabras, algo nuevo se estaba gestando. Capítulo 2. Bautizado en el silencio. No hubo trompetas, no hubo multitudes. El día del bautismo de Cirilo
pasó como pasan tantas cosas esenciales. En voz baja. Era de madrugada. La luz apenas insinuaba su entrada por los patios del Santo Sepulcro. El aire olía a incienso viejo y a piedra húmeda. La ciudad aún dormía, pero dentro del recinto sagrado, unos cuantos se preparaban para cruzar un umbral invisible. Cirilo vestía una túnica blanca sencilla. Estaba delgado, con los ojos abiertos, como si ya supiera que no debía olvidar ese momento. No era el único, otros catecúmenos aguardaban con él. Pero no hablaban. Era un silencio lleno, no de miedo, sino de algo más serio, la conciencia de que el rito no era un símbolo, era un parto real. Lo guiaron hasta la fuente bautismal. El agua no estaba caliente, ni tibia, era agua. Pero al tocarla, algo más se activó. No fue emoción, no fue visión. Fue tal vez la primera vez que Cirilo sintió su cuerpo como parte de la fe. Hasta entonces había sido un oyente y un discípulo silencioso. Ahora algo lo reclamaba del todo. Carne, alma y palabra. La voz no fue fuerte, pero fue clara. ¿Crees en Cristo?, le preguntaron. Creo, contestó él. Y esa palabra lo cambió todo. El presbítero lo sumergió en nombre del Padre. Lo alzó, lo volvió a sumergir en nombre del Hijo, y una tercera vez, en nombre del Espíritu. 3 inmersiones, 3 retornos a la superficie. Como si lo sacaran de un naufragio. Cuando emergió por última vez, no gritó, no lloró, solo se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, como si viese algo que antes no estaba, como si dentro de él alguien hubiera despertado y estuviera aún reconociendo el lugar. Ese día, Cirilo no habló con nadie más. Caminó solo hasta una piedra cercana al atrio. Se sentó y por unos minutos no pensó nada. No repitió fórmulas, no citó versículos. Solo dejó que el agua en su piel se secara con el aire de Jerusalén. Como quien deja que la llama se acomode antes de empezar a arder de verdad. Una vez bautizado, no se sintió más santo o más sabio. Pero algo había cambiado. Ahora tenía un lugar, no un cargo, ni un título, sino una dirección. Sabía hacia dónde caminar, sabía hacia dónde mirar, aunque no siempre viera con claridad. Su formación teológica se intensificó. Ya no era solo un oyente de liturgias, ahora era parte activa del cuerpo eclesial. Se le confiaron textos, comentarios y tratados. Le dieron a leer a Orígenes, a Ireneo y a Eusebio. Algunos clérigos lo guiaban, otros lo vigilaban. La enseñanza no era unívoca. En los manuscritos, a veces, una misma palabra tenía 2 sentidos. Una homilía podía elogiar la unidad del Padre y del Hijo, y la del día siguiente insinuar una jerarquía sutil. El arrianismo no se predicaba abiertamente, pero estaba presente como el polvo, en el aire, en los pliegues y en las páginas. Cirilo aprendía con atención, pero también con una especie de tristeza, no por las ideas que podían debatirse, sino por el tono en el que se debatía. Había en la iglesia una falta de alegría, como si todos los que enseñaban llevaran armaduras invisibles, listos para discutir, pero no para abrazar. En uno de sus escritos futuros diría, el que enseña con miedo, siembra desconfianza, el que defiende su fe como un soldado, olvida que Cristo se ofreció como cordero. Pero en ese momento aún era alumno. Él aprendía de todos, de los que afirmaban que Cristo era eterno y de los que sugerían que fue creado. No porque dudara, sino porque quería entender de dónde venía el error, como un médico que estudia las enfermedades para aprender a curar mejor. Algunos lo veían como demasiado prudente, otros lo veían como un joven que todavía no se definía. Pero Cirilo no jugaba a equilibrios, solo sabía que si alguna vez iba a hablar de Dios, no podía hacerlo con ligereza, y que para nombrar lo sagrado, primero había que callar lo suficiente. Pasó así varios años, leyendo, escuchando
y escribiendo notas que no se conservan. Su fe se robustecía, pero no a base de certezas asumidas, sino de una práctica paciente. Contrastar, discernir, rezar, recibir. No buscaba convertirse en teólogo, solo quería ser fiel. Y en una época de confusión, eso era ya una forma de valentía. Jerusalén tenía más cruces que calles, no todas eran de madera. Algunas eran palabras, o nombres, o silencios tensos entre dos obispos que no se miraban a los ojos. La ciudad sagrada no era una excepción de paz en el imperio, era más bien el epicentro de una guerra que no se libraba con espadas, sino con dogmas. Roma ya no perseguía cristianos, ahora eran los cristianos quienes se acusaban entre sí. Macario el obispo resistía desde Jerusalén. Era un hombre austero y de pocas palabras. Para algunos era firme, para otros era intransigente. Pero nadie dudaba de que conocía las Escrituras como quien las ha vivido. A él se le atribuía, en parte, la construcción de la Basílica del Santo Sepulcro, un gesto que era arquitectura y declaración. Jerusalén no era una provincia secundaria, era cuna y testigo. Pero Acasio, el metropolitano de Cesarea, no compartía esa visión. Más joven, más hábil, más político. Sus cartas recorrían el imperio, sus alianzas lo hacían casi intocable. Era arriano, aunque a veces lo disimulaba, o lo revestía de fórmulas ambiguas. Entre ambos hombres, la iglesia de Jerusalén se desangraba. Y Cirilo, desde su lugar de aprendiz, observaba esa batalla como quien ve a su familia pelear en la mesa. No podía intervenir, pero tampoco podía dejar de escuchar. El hijo de Constantino, el emperador Constancio, favorecía a los arrianos. Los concilios se multiplicaban, el de Antioquía, el de Sirmio, el de Seleucia. Cada uno generaba más confusión que claridad. A veces el mismo credo era firmado con ligeras variaciones. Una palabra cambiaba, y con ella el corazón de la fe. La gente común no entendía los matices, pero sentía el temblor. Algunos dejaban de ir a misa, y otros iban a todas esperando oír algo que los tranquilizara. Pero las homilías eran cada vez más defensivas, más técnicas y menos cercanas. Cirilo anotaba, no desde la crítica, sino desde una necesidad profunda de no perder el hilo. Sabía que algún día él también hablaría, y no quería repetir lo que no había entendido. Aprendió a discernir no solo entre verdades, sino entre tonos. Entre el que habla para defenderse y el que habla para sanar. Y en medio de todo ese caos, alguien debió verlo como un buen servidor. No hay registro oficial, no se conserva acta, ni fecha exacta, solo una mención velada años después en un documento donde se nombra a Cirilo como diácono. Fue ordenado en Jerusalén, probablemente por el obispo Macario, sin ceremonia fastuosa, sin púrpura, sin trompetas. Tal vez en una liturgia matutina, tal vez con una sola frase que le otorgaba la nueva carga, porque eso era, no un honor, sino una carga. Ser diácono era servir a los pobres, a los enfermos y a la liturgia. Era distribuir pan y palabra, era estar entre el altar y el pueblo, ni arriba, ni abajo, en medio. Cirilo aceptó, no por ambición, sino porque no podía no hacerlo. Había escuchado el Evangelio tantas veces que ya no podía fingir que era solo teoría. Le dieron una túnica más sencilla que la anterior. Le enseñaron los gestos del servicio, cómo inclinarse, cómo presentar el cáliz y cómo ayudar a un moribundo a rezar. Y él lo hizo todo con una especie de asombro callado, como si cada gesto fuera una oración en movimiento. Ya no era solo discípulo. Ahora tenía un lugar desde donde mirar y desde donde amar. El conflicto doctrinal seguía. Acasio seguía maniobrando. Macario resistía.
Los concilios se convocaban como tormentas, pero Cirilo ahora tenía otra tarea: estar ahí, con los que sufrían, con los que no entendían nada de homoousios ni de herejías, con los que solo pedían un poco de pan, una oración o una mirada compasiva. Y en esa forma de estar, sin saberlo aún, empezó a forjarse el pastor que un día tendría que enfrentar a lobos con palabra, con pan y con silencio. Capítulo 3. Pastor entre lobos. El día de su consagración como obispo no hubo júbilo, ni grandes campanas ni multitudes. Jerusalén seguía siendo ciudad santa, sí, pero también ciudad herida, y la herida no sangraba solo en las calles, sangraba también en los altares. Macario, el viejo obispo de Jerusalén, había muerto años atrás. Fue un hombre firme en la fe nicena, respetado incluso por quienes no compartían su visión. Tras su fallecimiento, su sucesor fue Máximo, un obispo de perfil más moderado y quizás más inclinado al equilibrio político que a la confrontación doctrinal. Pero su episcopado fue breve y envuelto en sombras. El obispo Máximo murió o, según algunas voces, había sido apartado con discreción. Las crónicas no coinciden. Algunos dicen que renunció, otros dicen que fue obligado. Lo cierto es que su sucesor fue nombrado en medio de maniobras. Y Cirilo, para muchos, era un candidato inesperado. No tenía poder, no tenía protectores visibles, no era arriano ni abiertamente militante de los nicenos. Solo tenía su silencio y su fidelidad, y eso, en tiempos de cálculo, también podía ser peligroso. Se dijo que Acasio de Cesarea, metropolitano y figura central del partido arriano en Palestina, permitió su ascenso por estrategia, que lo consideraba manipulable, que Cirilo era, al menos en apariencia, una figura sin filo. Pero las apariencias, como tantas veces en la historia de la Iglesia, engañaban. La consagración se hizo sin pompa, probablemente en la Basílica del Santo Sepulcro. Un puñado de obispos, algunos clérigos cercanos y los fieles habituales. No hubo discurso de victoria ni proclamación doctrinal. Cirilo, al recibir la imposición de manos, no alzó la voz, solo bajó la cabeza. Porque sabía lo que significaba ese gesto. No era una corona, era una cruz. Desde el primer día su sede fue campo de tensión. La iglesia de Jerusalén aún dependía jurídicamente del metropolitano de Cesarea. Cirilo no era completamente libre. Cada decisión pastoral podía ser revisada, corregida o cuestionada por Acasio. Y Acasio, como todos los que temen perder influencia, no desaprovechaba ocasión para recordar quién mandaba en la región. Pero Cirilo no respondía con confrontación directa. No era su modo, no era su fe. Optó por otro tipo de firmeza, la que se encarna en la liturgia, en el cuidado de los pobres y en la enseñanza paciente. Aún así, cada homilía suya era escudriñada con lupa, y cada acto observado desde Cesarea con recelo. ¿A qué grupo pertenecía en realidad? ¿Era ortodoxo? ¿Era moderado? ¿O era simplemente ingenuo? Pronto se hizo evidente que no lo era. Cirilo no tomaba partido de forma abierta, pero tampoco cedía cuando se trataba de la fe recibida. Y eso para muchos era aún más desconcertante, porque no podían clasificarlo. No era un político, no era un teólogo de escuela, era simplemente un pastor. Mientras tanto, la comunidad cristiana de Jerusalén vivía en medio de la inseguridad doctrinal y la pobreza cotidiana. La basílica era hermosa, pero la ciudad seguía siendo inestable. La espiritualidad popular resistía, pero la desconfianza se colaba por los muros. Cirilo se dedicó a visitar a los fieles en sus casas, a simplificar los discursos teológicos y a volver al Evangelio como quien vuelve al agua en tiempo de sequía. Pero cada gesto suyo era observado. Cada palabra pesaba más de lo que decía. Acasio lo sabía, y Cirilo también. La relación entre ambos nunca fue abierta a hostilidad, pero tampoco fue paz.
Era una cuerda tensa disimulada con cartas protocolares y saludos sin afecto. Una liturgia política que ninguno deseaba, pero ambos conocían. Y sin embargo, Cirilo seguía. Celebraba misa con sobriedad, enseñaba con lentitud, escuchaba más que hablaba. Aceptaba la incertidumbre del presente como quien sabe que la fe no se afirma en la claridad, sino en la perseverancia. Mientras muchos se alineaban con doctrinas para ganar aliados, él se mantenía junto al pueblo, sin estandarte ni lema, solo con el pan, el vino y la palabra compartida. No fue en una biblioteca, ni en un aula. Las catequesis de Cirilo nacieron en pasillos húmedos, en patios interiores y en salones donde el eco apenas permitía oír la voz del maestro. Más que teoría, era preparación, más que sabiduría, era acompañamiento. Comenzaba hablando de la cruz, de la renuncia, del bautismo como muerte y renacimiento, pero no usaba lenguaje grandilocuente. Decía, no te asustes del agua, es sepulcro y es seno. O decía, aprende a besar el madero antes de que el mundo te obligue a cargarlo. Sus catecúmenos eran hombres y mujeres comunes, tejedores, artesanos, soldados retirados, viudas, huérfanos, gente que no tenía acceso a libros, pero que podía recordar palabras si venían con peso. Y Cirilo lo sabía, por eso repetía, por eso hablaba con imágenes, por eso dejaba pausas entre frases, como si supiera que la verdad necesita espacio para entrar. Enseñar no era para él una función eclesial, era un deber de amor. Esos hombres y mujeres se preparaban para ser bautizados en una iglesia que se disputaba a gritos su identidad. Cirilo no podía evitar los gritos, pero podía darles a sus catecúmenos algo que no se desmoronara con el primer soplo de herejía. Así nacieron sus catequesis bautismales. 23 enseñanzas, cuidadosas y profundamente encarnadas. No se conservan como un tratado sistemático, se conservan como una voz que todavía respira. En ellas Cirilo no disimula la tensión de su tiempo. Habla de los errores, nombra con respeto pero con claridad lo que no es fe verdadera. Pero lo hace sin odio, no necesita gritar para defender la verdad, le basta con exponerla. Como se muestra una herida ya cerrada. Hay en sus palabras una pedagogía de la resistencia, resistir la confusión, resistir el orgullo teológico, resistir el miedo. Cada catequesis es un entrenamiento para el alma, no solo para recibir un sacramento, sino para caminar después de él en un mundo que no deja de temblar. Lo decía sin solemnidad, Dios no se quedó en el cielo, tocó el barro, comió, sangró. Por eso, todo en la liturgia debía ser real. El agua no era símbolo de limpieza moral, era frescura, era peligro, era vida que empuja. El aceite no era metáfora del espíritu, era olor, desliz, contacto. Cuando hablaba del pan, no decía figura ni representación. Decía cuerpo, y lo repetía porque sabía que los oyentes no necesitaban abstracciones, necesitaban certezas encarnadas. Como un niño necesita estar con mamá y no con el concepto de maternidad. Cirilo insistía en eso, en que Dios se había hecho visible para no ser olvidado y que la Iglesia debía continuar ese gesto, no ocultar el misterio, sino hacerlo cercano. Sus catequesis están llenas de ejemplos del cuerpo, del dolor, de la comida, de la espera. No hay idealización, hay realidad, porque para él, la fe solo es verdadera si puede sostenerse en la intemperie. Y eso mismo hacía con la liturgia. No buscaba emociones fáciles, ni formas espectaculares. Quería que el rito dijera lo que decía el Evangelio: esto es mi cuerpo, no como un enigma, sino como un acto. Porque si Dios se hizo carne, también la fe debía tener carne. De otro modo, se convertía solo en teatro. Cirilo no temía repetir las cosas.
Sabía que lo sagrado necesita ritmo, que no se entiende una vez, sino muchas, que la memoria espiritual no se alimenta de novedades, sino de profundidad. Por eso volvía al mismo gesto y a la misma frase. «Has sido iluminado», decía al bautizado. Y lo decía con una alegría contenida, como quien sabe que iluminar es dejar ver en la oscuridad. Así fue, formando a generaciones de cristianos desde el umbral de un servidor. Porque para Cirilo, enseñar era un modo de lavar los pies. Jerusalén nunca fue solo un lugar para él. Era un cuerpo, una memoria encarnada, una herida abierta y un altar a la vez. Caminar por sus calles era una forma de liturgia. En sus catequesis, hablaba del Gólgota como se habla de una cicatriz. Del Monte de los Olivos como quien recuerda un abrazo que ya no está. Y de la piscina de Siloé como de un antiguo hogar. Todo en la ciudad tenía doble fondo, el visible y el invisible. Decía que quien caminaba por Jerusalén caminaba por la historia de la salvación. Que las piedras hablaban, que el polvo guardaba ecos, y que incluso el silencio de sus ruinas podía enseñar más que muchos sermones. No era romanticismo, no idealizaba la ciudad, sabía que estaba dividida, que sus muros no protegían del odio, que en sus templos había más política que oración. Aún así la amaba, no por lo que era, sino por lo que recordaba y por lo que prometía. En una de sus catequesis más conmovedoras, escribe: «Tú estás aquí, pero también en otra parte. Jerusalén es la figura. El cuerpo vendrá». Se refería a la iglesia, a esa comunidad que aún no era plena, pero que ya se intuía. Como quien oye pasos en la noche tras la puerta del hogar y sabe que alguien viene. Esa teología de la ciudad como símbolo no era común en su tiempo. La mayoría de los teólogos hablaban desde conceptos abstractos. Cirilo hablaba desde el suelo, desde el olor de las piedras mojadas, desde los rostros humanos que encontraba cada día en sus calles. En los concilios, su figura era incómoda, no porque fuera combativa, sino porque no era predecible. Unos lo reclamaban como aliado, otros lo temían como traidor, pero él no respondía con gritos, solo volvía a enseñar, a celebrar, a escribir. Sabía que la verdad no necesita siempre ser dicha con fuerza. A veces basta con permanecer, con no retirarse, con seguir encendiendo una vela cada noche, incluso cuando la tormenta amenaza con apagarlo todo. Cirilo no escribió grandes tratados dogmáticos, no fundó escuelas, no polemizó en las plazas, pero sus catequesis sobrevivieron porque tocaron la carne, porque hablaron al alma, porque enseñaron a vivir la fe como quien camina de noche con una lámpara pequeña, sin ver todo, pero sin detenerse. Capítulo 4. Hambrunas y exilios. Fue en un año de hambruna. No era la primera, ni sería la última, pero sí fue una de las más crueles. Las calles de Jerusalén se vaciaban al atardecer. La gente no tenía fuerzas para hablar mucho ni para caminar lejos. En las puertas de las iglesias se amontonaban los que pedían algo que poder comer. Lo hacían con la mirada honda, lo hacían con el cuerpo enjuto. Cirilo no era ajeno a todo ese sufrimiento. Cada día recibía informes de sus presbíteros, relatos de barrios enteros sin pan, de niños deshidratados y de ancianos que simplemente dejaban de ser vistos. En los sótanos de la iglesia aún había riquezas, no monedas de uso común, pero sí cálices de oro, mantos bordados, relicarios y objetos litúrgicos valiosos, tesoros que en tiempos normales se consideraban sagrados. Pero Cirilo no era hombre de vitrinas, era hombre de evangelio. Y el evangelio decía algo muy claro: lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que un día, sin llamar a ningún sínodo, sin pedir permiso a Cesarea ni al emperador, empezó a vender los tesoros. Primero objetos menores, luego piezas de más valor, luego incluso utensilios litúrgicos
que llevaban siglos sin usarse, pero que seguían custodiados como reliquias. Con ese dinero compró trigo, aceitunas y harina, movilizó redes de distribución, organizó cocinas, distribuyó el pan desde la misma puerta del Santo Sepulcro, como quien devuelve algo que no le pertenece. Durante semanas las colas fueron largas, pero ordenadas. Los pobres entraban sin miedo, los enfermos eran atendidos, el altar seguía allí, y sus brazos se extendían hasta las calles más que nunca. Pero no todos lo vieron con buenos ojos. Desde Cesarea llegaron cartas, interrogantes, reproches. ¿Con qué autoridad vendía bienes de la iglesia? ¿Dónde estaban los registros? ¿No era esa una forma de malversación? Cirilo no respondió, no se defendió. Sabía que ningún argumento serviría ante quienes no entienden la caridad si no viene con sello oficial. La respuesta llegó pronto, una acusación formal, un juicio eclesiástico con más tinta que verdad, y luego la sentencia: destitución, exilio, silencio. Cirilo no pidió explicaciones, ya no las necesitaba. La acusación era formal, mala administración de los bienes eclesiásticos. Pero él sabía que no se trataba de cuentas, sino de silencios, de gestos que no encajaban en los planes del poder. Acacio de Cesarea, que nunca había aceptado del todo su autoridad, había maniobrado lo suficiente como para forzar la caída. Y esta vez, no hubo margen para resistir. Cirilo recogió sus cosas sin dramatismo. Una túnica, algunos escritos y una cruz pequeña. No dejó cartas de despedida, tampoco mensajes cifrados, solo un susurro a uno de los diáconos más jóvenes: el pastor nunca abandona, a veces solo se oculta mientras espera. Era todo lo que podía decir sin arrastrar a otros en su caída. La salida de Jerusalén fue silenciosa. Nadie se congregó para protestar. Nadie desafió a los soldados. El pueblo estaba acostumbrado a ver pasar obispos como sombras. Pero los pobres sí lo notaron. Las manos que antes repartían pan ahora no estaban. Los enfermos que esperaban la visita nocturna entendieron sin palabras que algo se había roto. Nadie sabe con exactitud dónde pasó los primeros meses. Algunos cronistas lo ubican en las cercanías de Tarso, otros dicen que más al norte, en áreas bajo vigilancia imperial. No importa, lo cierto es que no desapareció, solo cambió de lugar. Y en ese otro lugar, más frío y menos amable, Cirilo empezó a ser conocido, no por su palabra, porque no predicaba en plazas, sino por su forma de estar. Observaba más que hablaba, se sentaba junto a los enfermos, escuchaba a los ancianos. Poco a poco su nombre empezó a circular, primero entre comunidades pequeñas, luego entre clérigos más atentos. ¿Quién era ese obispo exiliado que no reclamaba nada, pero tampoco se rendía? Algunos lo llamaban el ambiguo, otros el firme que no grita. Lo cierto es que su figura se volvía difícil de clasificar, y eso, en un imperio obsesionado con etiquetas, lo convertía en una especie de anomalía sagrada. En ciertos sectores del poder se empezó a decir que Cirilo no era confiable, que tal vez había sido siempre un arriano disfrazado. Otros lo defendían y decían que era uno de los pocos obispos que predicaban con la vida, pero nadie sabía realmente cómo clasificarlo. Su teología era ortodoxa, pero no militante. Su liturgia era antigua, pero no rígida. Su corazón era abierto, pero no ingenuo. Así, en ese tiempo sin casa, sin púlpito y sin sede, Cirilo se volvió más presente. Ya no era solo obispo de Jerusalén, era el rostro de una forma de fe que no se imponía, pero tampoco se escondía. Y mientras su nombre crecía, él se mantenía igual, caminando entre los enfermos, hablando con los que nadie escuchaba y escribiendo poco pero orando mucho. En el año 359, después de casi 2 años fuera de su ciudad, y tras largos meses de disputa y una creciente presión desde diversas sedes orientales, se celebró el Concilio de Seleucia,
convocado por el emperador Constancio II para intentar resolver las disputas entre obispos y dogmas. Fue un concilio tenso y fragmentado, pero con una consecuencia clara: se cuestionó la autoridad doctrinal de Acacio de Cesarea y se rehabilitaron a varios obispos depuestos injustamente, entre ellos Cirilo. No hubo celebración, solo una resolución formal que le devolvía su silla en Jerusalén, no porque todos lo apoyaran, sino porque su exclusión ya no convenía políticamente. El regreso fue discreto, como todo en él. No hubo procesión, ni arcos de flores, apenas un grupo de presbíteros, algunos fieles, y el viento áspero del atardecer sobre Jerusalén. Lo reinstalaron como obispo por una decisión imperial tras otro cambio de alianzas en los altos cargos. Cirilo volvió con los ojos más hundidos, la piel más seca, la voz más baja, pero también con una convicción más profunda. No había vuelto para ganar, había vuelto para servir. Los muros de la ciudad lo recibieron con desconfianza. Algunos lo recordaban con cariño, otros con sospecha. Acacio seguía moviendo hilos desde la sombra. Los arrianos no habían desaparecido, solo se habían acomodado a la espera de una nueva oportunidad. Cirilo se limitó a ocupar su lugar en el altar, a celebrar la misa, a recibir a los enfermos y a retomar la catequesis con los pocos que aún querían aprender. No levantó la voz, no buscó venganza. Solo respiraba Jerusalén como si no la hubiera dejado nunca. Pero cada gesto suyo era una declaración. Volver a repartir pan, visitar barrios olvidados y tocar con sus propias manos los cuerpos de heridos, enfermos y olvidados. Eso era demasiado para algunos. En una iglesia que se debatía entre doctrinas y decretos, ese tipo de cercanía era un desafío, porque recordaba lo esencial. Y lo esencial, cuando te recuerdan que lo has perdido, duele. Las tensiones reaparecieron pronto. Rumores, cartas, reproches. Otra vez se dijo que administraba sin control. Que sus catequesis eran sospechosamente suaves, que su forma de hablar de la encarnación rozaba el error. Y aunque no había pruebas sólidas, había algo peor: el miedo a lo que no se puede etiquetar. Lo cierto es que no pasó mucho tiempo. Apenas un año después, en el año 360, el emperador Constancio, más inclinado ahora a las tesis arrianas, dio la orden directa: Cirilo debía abandonar Jerusalén de nuevo. Acacio de Cesarea aún movía hilos en la corte, y Jerusalén era demasiado simbólica como para dejarla en manos de un obispo que no obedecía consignas. El segundo exilio fue más silencioso que el primero. Ya no dolía igual, o dolía de otro modo. Cirilo no se quejaba, no escribía, no esperaba ya la restitución. Solo vivía, como quien sabe que su sitio está más allá del lugar. Pasó meses sin contacto. Nadie sabe bien dónde. Algunos dijeron que fue a vivir con una comunidad pequeña al norte, otros dicen que se recluyó cerca del desierto. Lo cierto es que no dejó documentos. Capítulo 5. Nuevos exilios. Nuevos concilios. Llegó en el año 361, cuando el emperador Juliano decretó el retorno de todos los obispos exiliados por disputas doctrinales. No lo hizo por simpatía hacia Cirilo, sino por una estrategia de equilibrio político: deshacer lo hecho por Constancio II, su predecesor arriano. La iglesia estaba rota, y Juliano prefería verla dividida. Cirilo volvió con una determinación tranquila. Había pasado menos de un año fuera, pero lo suficiente para saber que los equilibrios eran frágiles. Durante los años siguientes se dedicó a lo que siempre había considerado esencial: enseñar, celebrar y acompañar. Sus catequesis se volvieron más profundas. Hablaba menos de herejías y más del misterio, menos del error ajeno y más del hambre de Dios. Su voz no era la del polemista, sino la del pastor. Y eso, para algunos, era más peligroso,
porque la paz no duró. En el año 367, con el emperador Valente ya asentado en Oriente, los vientos cambiaron otra vez. Valente apoyaba decididamente al partido arriano y buscaba sofocar cualquier disidencia. Cirilo, aunque no era abiertamente militante, seguía siendo una figura incómoda. Sus catequesis eran vistas como ambiguas, su teología como poco útil para las trincheras. No hubo juicio, no hubo carta pública, solo una decisión imperial. Y Cirilo fue retirado una vez más. Era su tercer exilio, el más largo, el más silencioso y el más fecundo. Durante ese tiempo, Cirilo hablaba menos. Algunos lo encontraban en oración, mirando una piedra como si ahí se jugara el misterio. Otros lo vieron llorar sin motivo aparente. Pero no era tristeza, era algo más hondo, como si su alma ya no esperara explicaciones. El dolor y la separación lo hicieron más humano, lo hicieron más fiel. En el año 378, el mundo cambió una vez más, pero nadie lo celebró. La noticia llegó como suelen llegar los vuelcos de la historia, entre rumores, llantos y silencio militar. El emperador Valente había muerto en la batalla de Adrianópolis. Unos dicen que fue alcanzado por un proyectil enemigo mientras cargaba con su caballería. Otros dicen que murió consumido por las llamas junto a sus tropas cuando intentaban refugiarse en una cabaña cercana. Lo cierto es que su cuerpo nunca fue hallado. Lo importante es que con él cayó algo más que un nombre. Cayó una política. Cayó una época. El proyecto arriano que tanto había dominado las esferas imperiales comenzó a deshilacharse. Y en ese vacío de poder los exiliados empezaron a volver. No por misericordia, sino por conveniencia. El emperador Graciano, desde Occidente, decretó la restitución de varios obispos destituidos injustamente. Uno de ellos era un anciano de nombre silencioso, Cirilo de Jerusalén. Habían pasado casi 11 años desde su último destierro, una década de sombra, oración y olvido. Y entonces, sin pedirlo, volvió. No hubo procesión, solo una ciudad erosionada por el tiempo y las doctrinas. Algunos presbíteros lo recibieron, unos pocos fieles también. Su silla episcopal seguía ahí, desgastada, pero no vacía. Lo reinstalaron por orden imperial. No hubo elección ni polémica. El nuevo contexto lo permitía, y nadie más parecía dispuesto. La ciudad ya no era la misma, y él tampoco. Su regreso fue como el de un padre que vuelve al hogar después de una guerra. Nada reclamaba, todo reconocía. No había rencor, pero tampoco olvido. Caminaba por las calles como quien mira una tierra antigua. El pueblo lo veía con respeto, pero también con cierta distancia. Era el obispo que no habían podido borrar, pero que tampoco habían sabido retener. Cirilo no reorganizó nada de inmediato. Solo volvió a enseñar, sin ruido, con paciencia, como si el tiempo no fuera lineal, sino circular. En ese tiempo de lento restablecimiento, Jerusalén volvió a sentir su voz. Una voz más grave, más simple, más herida. Su liturgia fue más concreta y su catequesis más sobria. Algunos lo consideraban un sobreviviente, otros lo veían como un testigo. Él no se pensaba como ninguna de esas cosas. Solo seguía haciendo lo que siempre había hecho, sostener la fe como se sostiene una lámpara encendida en una noche sin luna. Y fue entonces, en medio de esa calma frágil, cuando llegó la carta. No llevaba amenaza, no llevaba advertencia, solo un sello imperial y una frase precisa. Cirilo de Jerusalén estaba convocado al concilio de Constantinopla, que tendría lugar en el año 381. Era más que una invitación, era una restauración tácita. Una prueba de que su nombre ya no estaba bajo sospecha, y al mismo tiempo una carga. Porque ese concilio no sería uno más. Se esperaba que cerrara las heridas del siglo, que reuniera lo que el arrianismo,
Las ambigüedades teológicas y los intereses imperiales habían desgarrado. Cirilo no partió de inmediato. Preparó su viaje como quien prepara una ofrenda. Lenta, solemne. Sabía que no iba a debatir por orgullo ni a defender una escuela. Iba como testigo, como hombre que había visto derrumbarse casi todo y sin embargo seguía de pie. Tenía ya más de 60 años. No era un retórico, no era un estratega, pero era una voz, una de las pocas que podían hablar sin ira, una de las pocas que no buscaban victoria, sino comunión. Y así, Jerusalén lo despidió sin solemnidades. Solo un silencio respetuoso, un obispo viejo montado en una mula, alejándose por caminos conocidos hacia una ciudad donde se decidiría el futuro de la fe cristiana. Pero antes de pronunciar palabra, aún debía escuchar. Cuando entró en la sala conciliar, no se alzaron aplausos, pero muchos lo observaron con atención. Algunos lo recordaban como el ambiguo, otros como el exiliado constante. Pocos lo conocían de cerca, pero todos sabían que no estaba allí por poder, sino por permanencia. Había sobrevivido a emperadores, a obispos y a decretos, y allí seguía. No pidió la palabra enseguida, escuchó, asintió. A veces fruncía el ceño, no por desacuerdo, sino por memoria, porque cada frase teológica traía consigo ecos de cuerpos reales, de fieles confundidos y de heridas vividas. Para él las palabras no eran abstracciones, eran carne, porque conocía muy bien el efecto de las palabras en los fieles. El debate central era uno, la relación entre el Padre y el Hijo. El término griego era preciso, pero denso, homoousios, de la misma sustancia. ¿Era Cristo plenamente Dios, o solo similar al Padre, subordinado o creado? La cuestión no era solo doctrinal, era existencial. Si Cristo no era plenamente Dios, la redención se volvía teatro. Si lo era, entonces todo lo humano había sido tocado por lo divino. Cuando le ofrecieron intervenir de forma oficial, Cirilo dudó. No porque temiera, sino porque sabía que hablar no era lo mismo que decir. Él no quería repetir lo que ya estaba claro. Quería que la herida hablara. Subió al estrado sin pergaminos. No traía citas ni retórica, solo su cuerpo, y con él, el eco de una ciudad que llevaba en los huesos. Cirilo, que durante años había evitado posicionarse de forma categórica en los bandos, ese día habló. «No vengo de una escuela», dijo, «vengo de Jerusalén, de una iglesia que ha temblado muchas veces y sigue orando. He enseñado a hombres y mujeres que no sabían leer, pero sabían esperar. Y a ellos les anuncié que el que fue crucificado no era un enviado cualquiera, era el mismo que dijo, «Yo soy». Hubo un murmullo entre los asistentes. Cirilo no hablaba como obispo, hablaba como testigo. Tras el impacto inicial continuó hablando. Cuando toqué el cuerpo del pan consagrado, no pensé en fórmulas, pensé en carne. Cuando ungí a los enfermos, no pensé en jerarquías, pensé en el Espíritu. Cuando fui echado fuera de mi ciudad y nadie me defendió, aún así creí que no estaba solo, porque Dios no abandona su imagen. La sala se quedó en silencio unos segundos. Algo en ese tono sin dureza, pero sin fisura, pesaba más que muchos tratados. El Hijo es de la misma esencia del Padre, continuó diciendo. Lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos comido, no era sombra, era presencia, era Dios entre nosotros, no enviado como siervo, sino como Hijo verdadero. El Verbo se había hecho carne. Y ahí se detuvo. No pidió adhesiones, no buscó convencer, solo bajó del estrado y volvió a su asiento. Esa afirmación, dicha por él, cerraba un ciclo. Durante décadas se lo había acusado de ambigüedad, de ser semi-arriano, de evitar definiciones. Y ahora, sin presión y sin agenda,
Cirilo se alineaba con el corazón de la ortodoxia nicena, pero lo hacía desde su camino, no por conveniencia, ni por moda, lo hacía por la convicción de toda su experiencia vital. Lo que los demás discutían como teoría, él lo había vivido en el exilio. Lo había enseñado a catecúmenos analfabetos, y lo había sostenido en su cuerpo envejecido. Desde ese momento, su figura cambió para muchos. Ya no era el ambiguo, el prudente, el difícil de clasificar. Era la voz de Jerusalén, una voz antigua, herida, pero firme. En los días que siguieron, se trabajó el texto final del credo. No fue fácil. Había presiones, había intereses, pero algo del clima había cambiado. La intervención de Cirilo y la de otros como él había desviado el eje. No se trataba de vencer, se trataba de nombrar juntos lo que todos creían sin saber cómo decirlo. Cuando se propuso la fórmula final, el credo que hoy aún se reza, Cirilo no corrigió, no exigió añadidos, solo asintió, porque reconocía ahí la esencia de lo que había enseñado durante años. El Hijo es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Esa frase, para otros teólogos, era el resultado de un debate. Para Cirilo, era el resumen de una vida tocada por el Verbo, sostenida por el Espíritu y modelada por el fuego de la intemperie. Cuando el concilio terminó, no hubo celebraciones personales. Pero quienes estaban atentos notaron algo. Cirilo ya no era un testigo marginal, ya no caminaba como antes, ahora lo sabían. Su paso lento era el de un padre. Capítulo 6. Últimos días, última luz. Los últimos meses, Cirilo los pasó, escribiendo a intervalos breves con una letra ya temblorosa. No eran tratados, no eran homilías, eran más bien apuntes, a veces dirigidos a alguien, otras veces sin destinatario. Páginas donde la teología se mezclaba con recuerdos y donde las frases se deshacían en preguntas sin respuesta. Una de esas cartas, conservada fragmentariamente, decía: «He visto morir a muchos, algunos con miedo, otros con paz. Yo no sé cómo moriré, pero espero que sea sin ruido, no porque el silencio sea virtud, sino porque es el único lugar donde Dios no se disfraza». No hablaba de muerte como tragedia, tampoco como liberación. Para él era un pasaje, algo que no podía entenderse del todo, pero que tampoco necesitaba explicación. En otra nota escribió: «No me interesa saber si mi nombre será recordado. Me basta con saber que los que me conocieron rezan por los que aún no creen». Sus textos finales son eso, una voz que se disuelve, no quiere imponerse, solo acompañar, como siempre lo hizo. Los que lo rodeaban notaron que su cuerpo se apagaba, caminaba menos, dormía más, su mirada se perdía, como si ya estuviera mirando algo que no podía decirse. No hubo avisos, ni presagios. Una mañana simplemente no salió de su pequeña habitación. Uno de los jóvenes que lo cuidaba entró y lo encontró recostado, con los ojos cerrados y las manos juntas. No había gesto de dolor, ni de gloria. Murió como vivió, sin exigencia, sin espectáculo. Los rumores se extendieron por Jerusalén con más respeto que prisa. Algunos lloraron, otros simplemente se quedaron en silencio. En las calles no hubo procesiones. En las iglesias no se cantaron himnos nuevos, solo una misa, sencilla, como él lo habría querido, y una tumba sin epitafio solemne. Pero los que lo conocieron sabían que algo había cambiado, porque en ese cuerpo frágil, en ese paso lento, en esa voz baja, había vivido alguien que había creído sin gritarlo, que había amado sin poseer, que había enseñado sin imponerse. Y eso, en una ciudad tan rota como Jerusalén, era un milagro discreto. Jerusalén ha cambiado muchas veces de rostro. Imperios, guerras, reconstrucciones, silencios largos y oraciones sin respuesta. Pero hay gestos
que permanecen aunque nadie los señale. Un modo de recibir al extranjero sin preguntar demasiado. No hay estatuas suyas en las plazas, ninguna iglesia lleva su nombre con estruendo. Pero si uno entra en una pequeña capilla de Jerusalén y observa cómo el sacerdote alza el pan, cómo unge con aceite y cómo habla del agua como si fuera más que agua, entonces se entiende. Cirilo está ahí como forma, porque él no quiso dejar doctrina cerrada, quiso dejar camino. En los ritos que sobreviven, especialmente en los de la Semana Santa, su huella es visible. Las procesiones, los símbolos y la pedagogía visual. Todo eso nació en parte con él y con su fidelidad al cuerpo que Dios asumió, al cuerpo de los pobres y al cuerpo de la comunidad. Y sobre todo, su voz sigue resonando en sus catequesis. Esos textos escritos en medio de la turbulencia no son tratados, son conversaciones. Lecciones dadas al anochecer en patios húmedos a catecúmenos que no sabían leer pero sabían esperar. Esos textos han sido copiados, citados y traducidos. En muchos seminarios del mundo, aún hoy se leen esas palabras. Pero lo importante no es leerlas. Lo importante es encarnarlas, como él lo hizo, como él lo soñó. Mirado desde el presente, Cirilo desconcierta. No encaja del todo en las categorías. Para algunos, fue un ambiguo demasiado prudente con los arrianos y demasiado lento en declarar su ortodoxia. Para otros, fue un místico práctico, centrado en la liturgia y alejado de los grandes debates filosóficos. Pero si se lo escucha sin prejuicio, lo que emerge no es un teólogo de laboratorio, ni un político eclesiástico, sino un hombre fiel a la vida. Los historiadores modernos reconocen su valor como testigo más que como autor, porque Cirilo no buscó sistematizar la fe, la narró, la celebró, la encarnó. Y eso, en tiempos de definiciones duras y trincheras doctrinales, fue su resistencia. Al final, cuando se alinea con el credo niceno, no lo hace por presión, lo hace por maduración. Esa fidelidad al proceso es su legado más difícil de clasificar. Porque hoy, en una época tan dada a los posicionamientos, su figura desconcierta, no fue de partido, fue de comunidad. Hoy, cuando muchos buscan certezas rápidas, Cirilo ofrece otra cosa, el arte de enseñar, el gesto de acoger sin dominar, la capacidad de escuchar antes de hablar, la sabiduría de callar cuando el otro necesita llorar más que aprender. Cirilo no quiso salvar doctrinas, quiso abrazar personas, y aunque el tiempo lo ha convertido en padre de la Iglesia, él probablemente habría preferido otro título, el de hermano. Hermano de los que dudan, de los que buscan y esperan con paciencia, y de los que utilizan la palabra para consolar y enseñar sin saber que lo hacen.